Un cordial saludo, un abrazo fraternal, como siempre, y una muy cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes que siempre nos siguen en nuestros estudios bíblicos. Siempre les recordamos nuestro ministerio. Ministerio escrito está Lucas 4.8. Nos encuentran en Facebook y nos encuentran en YouTube. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico de hoy. El tema de hoy se va a continuar, hermanos, con la purificación del santuario. En esta ocasión va a ser la parte 5. Sin embargo, vamos a comenzar un subtema que lo vamos a comenzar hoy, que se va a llamar la vida del cristiano a la luz del santuario. Un tema extremadamente interesante para todos. Esto va a ser un subtema dentro del tema principal, que es la purificación del santuario. ¿Ok? Vamos entonces a, como siempre, pedirle al Dios Todopoderoso que esté con nosotros en el día de hoy para que sea el director siempre de todo lo que se diga aquí. Padre de eterna misericordia, muchas gracias, mi Dios, por tantas bendiciones recibidas de tu mano. Gracias, Padre, por la vida y por la salud. Sobre todo, mi Dios, muchas gracias por este hermoso privilegio que tenemos de haberte conocido. Y el otro privilegio, mi Dios, de que nos das la oportunidad de formar parte, colaborar en esta grandiosa obra de la predicación del mensaje completo de salvación. Gracias por eso. Mi Dios, suplicamos tu presencia en medio nuestro. Suplicamos, oh Dios, que tú seas el director, que tomes nuestras mentes y tome todo lo que sea necesario, nuestro corazón, nuestro espíritu, Padre. Permite que podamos comprender los temas que estamos presentando. En el glorioso nombre de Jesús. Amén, mi Dios. Amén y amén. Bueno, continuamos con nuestro estudio de la profecía de Daniel 8:14 acerca de la purificación del santuario. Haciendo un pequeño resumen de lo que mencionamos o estudiamos en el estudio pasado, y luego entonces vamos a seguir engranando en el nuevo estudio, en el estudio de hoy. Nos habíamos quedado en que después del gran chasco, ¿recuerdan ustedes? El gran chasco. El gran chasco. Ese fue el evento que sucedió, ¿verdad? Sucedió. ¿Quiénes sufrieron el gran chasco? El gran chasco lo sufrieron los que formaban parte de movimiento milerita. Ellos fueron los que sufrieron el gran chasco. ¿Y por qué se les llama el gran chasco? Porque ellos predicaban, ellos decían que la interpretación correcta de Daniel 8:14 era que el Señor iba a regresar en una fecha exacta. ¿Cuándo? El 22 de octubre. Sería el 22 de octubre del 1844. ¿Lo ven? Esa era la fecha que ellos decían, que la escritura decía, la profecía decía, que el Señor vendría otra vez. Era el regreso del Señor. ¿Ok? Así que, como eso era lo que ellos predicaban, llegó la fecha del 22 de octubre y el Señor no vino, no regresó. Por eso fue que ellos sufrieron el gran chasco. No regresó. Después de la fecha del 22 de octubre, ¿qué pasó con el movimiento milerita? Pues entonces cada uno siguió en sus iglesias. El movimiento milerita en sí dejó de existir. ¿Por qué dejó de existir? Porque la predicación de ellos era que el Señor venía el 22 de octubre de 1844. Ya el 23 de octubre no había necesidad de seguir con el movimiento milerita. O sea, ellos no fueron el tipo de persona
que empezaron a decir, ah, no, tú sabes, lo que pasa es que nos equivocamos. No es en el 1844, es en el 1849. No es en el 1849, es en el 1850. Y empezaron a dar fechas. No, ellos no hicieron eso. Ellos se dieron cuenta de que habían cometido un error. Y se dieron cuenta de que el error era de ellos. ¿Por qué? Porque también ellos estaban conscientes de que la Biblia no miente, de que la Biblia no se equivoca. Por lo tanto, aunque la gran mayoría volvió a sus respectivas iglesias, porque ustedes saben que el movimiento millerita era compuesto por todas las personas que pertenecían a las diferentes denominaciones religiosas que había en la época. No era de una religión nada más, eran de todos. El mensaje que los unía a todos era el mensaje del regreso del Señor. Siempre quedó un grupito. Ese grupito fue el que con mucho ayuno, con mucha oración, le suplicaban a Dios que por favor les iluminara, que por favor les dijera de alguna manera en qué ellos se habían equivocado. Dios, en su infinita misericordia, contestando sus oraciones, como presentamos aquí, ¿verdad? El Señor dice, pide y se te dará, llama y se te abrirá. El Señor, contestando esa oración, les reveló. ¿Qué les reveló? No solamente el cumplimiento exacto de lo que se refería a la profecía de Daniel 8:14. No solamente eso, sino que le reveló a ese grupito pequeño, a ese remanente que quedaba. ¿Qué les reveló? Lo que dijimos en el estudio pasado, lo que se conoce como la doctrina del santuario. Les reveló la doctrina del santuario. Pero miren qué curioso, hermanos. Algunos piensan que fue que lo que Dios hizo fue que sencillamente empezó y dijo, espérate, voy a hacer un libro nuevo de la Biblia, tú sabes, voy a escribirle a esta gente la doctrina del santuario para que ellos entiendan la doctrina del santuario. Esta es una doctrina nueva, tú sabes, yo se lo voy a dar a ellos. No, hermanos, no, Dios no hizo eso. Dios lo que hizo fue que los llevó al origen, como dijimos la semana pasada. Los llevó al origen del santuario. Éxodo 25, 8 y 9. Éxodo capítulo 25, los versículos 8 y 9. Donde se da el origen del santuario, que es cuando Dios le pide a Moisés que le construya un santuario, porque Él quiere habitar en medio de su pueblo. Pero no solo los llevó allí, los llevó también a que ellos estudiaran lo que es el santuario y sus servicios. El santuario y sus servicios. Y en qué lugar se encuentra, se describe el santuario y los servicios del santuario. ¿En dónde? ¿Algo nuevo? No, en la Biblia, en el libro de Levítico. Es donde se describe con todo lujo de detalles todos los servicios que se realizaban en el santuario y la razón por la que Dios decía que se tenían que hacer. La forma y todos los detalles están allí en el libro de Levítico. O sea, que el Señor los llevó a la Biblia nuevamente. No era algo nuevo. Ustedes saben que el libro de Levítico forma parte del Pentateuco. El Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Y saben quién lo escribió? Moisés. O sea, ustedes saben cuándo se escribió el libro de Levítico. Dicen los que saben de eso. Ustedes lo pueden buscar en la Biblia, que a veces lo dice. Si no, pueden buscar en cualquier información. El libro de Levítico se escribió en el año alrededor, ¿verdad?, del año 1450 antes de Cristo.
Y haciendo la gráfica que nosotros siempre hacemos, ¿verdad? Recuerden que aquí nosotros marcamos como una cruz, pero en realidad es el nacimiento de Jesús. Donde para acá es antes de Cristo. Y de aquí para acá es después de Cristo. Este libro de Levítico se escribió, hermanos, en el año 1450, alrededor del año 1450. O sea, que para cuando el Señor Jesús nació, ese libro ya tenía 1450 años. El Señor le hizo la revelación que fueran al santuario y sus servicios aquí, en esta fecha, en el 1844, después del nacimiento de nuestro Señor Jesús. Para que ustedes vean lo que le queremos decir. El Señor, mire, si sumamos los 1400, lo que queremos es ¿cuánto es el tiempo que ha pasado? 1450 más 1844. Aquí son 4, aquí son 9, son 12 y son 3. Hermanos, para cuando el Señor les reveló que fueran al libro de Levítico a estudiar el santuario y sus servicios, ¿saben cuánto hacía que el libro de Levítico había sido escrito? 3294 años. ¿Era algo nuevo? Por supuesto que no. Era algo sumamente viejo. Sumamente viejo. Hermanos, en el Antiguo Testamento, ¿qué nos confirma esto, hermanos? Esto nos confirma que la palabra de Dios es eterna y es para siempre. Que lo que Dios escribe en su santa palabra no pasa de moda. Que lo que está aquí en la Biblia tiene una vigencia hoy tan importante como cuando se escribió. ¿Me van siguiendo? Es preciso ver algunos queridos hermanos cristianos que cuando uno les habla o les cita textos del Antiguo Testamento, ellos dicen, hermano, pero usted va a seguir con el Antiguo Testamento. Si eso era para los judíos, eso no nos aplica a nosotros. Eso ya está abolido, eso no nos importa a nosotros. El pastor o el ministro o el sacerdote nos ha instruido a nosotros que eso del Antiguo Testamento, eso ya está abolido, eso no sirve, lo que nos aplica a nosotros es solamente el Nuevo Testamento. ¿Lo han escuchado ustedes? El Señor desmiente completamente ese concepto. Hermanos, el Antiguo Testamento no es una reliquia. El Antiguo Testamento tiene la misma vigencia hoy que tuvo cuando se escribió. La palabra de Dios permanece para siempre. Gloria sea su nombre. Amén. Bueno, entonces uno se pregunta, ¿y por qué entonces el Señor instruyó a estas personas para que fueran al libro de Levítico, para que estudiaran el santuario y sus servicios? ¿Saben por qué? Porque es ahí, en el santuario y sus servicios, precisamente donde se encuentran todas las respuestas sobre el cumplimiento de la profecía de Daniel 8:14. En más ningún otro lugar, para poder entender la profecía de Daniel 8:14, hay que entender primero el santuario y sus servicios. Si usted no entiende eso, jamás va a entender la profecía. Y le va a pasar lo que le pasaron al movimiento milerita. Le va a dar una mala interpretación, una interpretación totalmente incorrecta. Nosotros ahora, en el 2022, viéndolo en retrospectiva, podemos confirmar y asegurar que quien llevaba el control de todo era nuestro Dios. Él era el que estaba dirigiendo a esas personas.
porque le estaba revelando algo que, aunque ya estaba escrito hacía más de 3000 años, los cristianos ya lo habían pasado por alto. ¿Ven? Ok. Bueno, estamos hablando del santuario y su servicio. Queremos comenzar a relacionarnos precisamente con el santuario. No pasa aquí. ¿Qué hacemos? Vamos a ver qué pasa ahora. No quiero. Vamos otra vez. No da. Problemas técnicos siempre ocurren. Ok. Rapidito. Bueno, pues ya tenemos aquí, lo que le queremos presentar es para que nos vayamos relacionando con el santuario. Miren, este fue el santuario que Dios le mandó a Moisés a construir. Si se dan cuenta, por la parte de afuera tiene paredes. Esas paredes son en cortinas. ¿Por qué? Porque sabemos que ese santuario tenía que ser desmontable. Porque ellos estaban peregrinando en el desierto y definitivamente cuando Dios les decía tienen que moverse, ellos sacaban el santuario, sencillamente lo desmontaban y lo montaban con donde Dios les decía. Por eso tenía que ser desmontable. Ahora, algo bien importante, el santuario, estas cortinas también lo que hacían era que delimitaban el lugar donde estaba el santuario. El santuario también constaba de un edificio. Este edificio, aunque aquí está abierto de esta parte, es para fines ilustrativos. Este edificio es completamente cerrado en todos los lados y también tiene su techo. ¿Ok? Ahora, volvemos aquí. ¿Por qué entonces tenía que ser delimitado el área donde estaba el santuario? ¿Saben por qué? Porque en el santuario era donde estaba la presencia de nuestro Dios. Era donde nuestro Dios habitaba. Donde Dios mostraba su presencia. En el santuario. Y donde Dios está, donde Dios habita, donde Él muestra su presencia, el lugar donde Él muestra su presencia es santo. Porque Él es santo. Gloria sea tu nombre. Ustedes recordarán que cuando Dios se le aparece a Moisés, ¿verdad? Y habla con él en la zarza ardiente, lo primero que le dice es: quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde tú estás, santo es. ¿Qué hacía santo? Moisés había estado ahí muchas ocasiones y nunca se había quitado la sandalia. ¿Por qué en esa ocasión se tenía que quitar la sandalia? Ah, porque ahora estaba la presencia de Dios. Y la presencia de Dios hacía santo ese lugar. De igual manera, por eso era que el santuario se tenía que delimitar en paredes exteriores. ¿Por qué? Porque eso decía que una vez uno entraba al santuario, estaba entrando en un lugar santo. Gloria sea su nombre. Lo otro que queremos demostrarle aquí. Miren, una de las partes del santuario es el atrio. Ya mismito lo vamos a ver. Pero lo que queremos demostrar es que el atrio era la parte más grande, porque ahí van a haber muchas personas. ¿Ves? Este es el área del atrio, es el área más grande y estaba a la intemperie, no tenía techo. En esa ocasión el atrio no tenía techo. Vamos a pasar a la segunda ilustración. Esta ilustración es como si estuviéramos en un helicóptero, ¿verdad? Y el edificio también tampoco tuviera techo, viéndolo desde arriba. Las tres partes del santuario son las siguientes. El atrio, ¿verdad? Que ya lo dijimos. Que es esta parte que es grande. Aquí esta no está tan grande, por eso fue que la presentamos primero, para que estemos conscientes que el atrio es amplio, es grande. El atrio. La otra parte que está dentro del edificio es el lugar santo. Este edificio se divide en dos. Uno se llama el lugar santo. Estas son las cortinas que habían, igual que hay en la entrada. ¿Ven? Y entonces, este es el lugar santo.
Y el último compartimiento o el último lugar se llama el lugar santísimo. En el lugar santísimo, aquí es que se muestra la presencia de Dios. Aquí es donde estaba la presencia de nuestro Dios. Ahora, la primera lección que nos da el santuario es la siguiente. Fíjense que en los servicios del santuario, en el atrio, era permitido que todo el mundo entrara. No había ninguna restricción para el acceso en el atrio. Todo el mundo podía entrar al atrio. ¿Ve? Ahora, ya cuando iban a entrar al lugar santísimo, el lugar santísimo estaba ya, el acceso estaba más restringido, más limitado. ¿Para quiénes se limitaba el acceso? El acceso al lugar santo se limitaba única y exclusivamente para los sacerdotes. Todos los que oficiaban en el santuario. Todos los sacerdotes podían entrar al lugar santo. El resto de la gente no podía entrar al lugar santo. ¿Van viendo? Mucha gente, menos gente. Lugar santísimo. ¿Quiénes entraban en el lugar santísimo? Pues el lugar santísimo todavía estaba mucho más restringido, mucho más limitado. ¿Por qué? Porque en el lugar santísimo solamente podía entrar una persona, el que llamaban el sumo sacerdote, el jefe de los sacerdotes. Era el único que podía entrar al lugar santísimo. Por lo tanto, ¿cuál es la primera lección que nos da el santuario? El santuario nos da un mensaje de que la vida del cristiano, recuerden que lo que estamos haciendo es aplicando la vida del cristiano, la forma en que el santuario nos ilustra la vida del santuario, la vida del cristiano. Así que el santuario nos está ilustrando una cosa, que la vida en el cristiano es a través de, esto es como un filtro o unas etapas. Miren, mucha gente en el atrio, mucha gente, menos gente, porque están nada más que los sacerdotes, y bien poquitita gente, una sola persona. Muchos, menos, menísimos. ¿Ven? O sea, un filtro. Etapas diferentes, son como filtros. Vamos a anotarlo por aquí para que no se nos olvide. Filtros o etapas. Y a lo mejor alguno de ustedes me dice, pero hermano Pedro, ¿cómo ustedes podemos ver esto de filtros y las etapas en el cristianismo? ¿Saben qué? Nuestro Señor Jesús nos presenta exactamente ese principio. Vamos a verlo. Mire lo que dice Mateo 22:14, hablando el Señor Jesús. Porque muchos son ¿qué? Llamados y pocos escogidos. ¿Ven ustedes el filtro? ¿Ven ustedes las etapas? Muchos. ¿Cuántos son llamados? Muchos son llamados. ¿Cuáles son escogidos? Pocos. ¿Lo ven? Filtro. Muchos, pocos. Vamos a ver otro texto. Mateo 7, 13 y 14. Mira lo que dice el Señor. También otra vez. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición. ¿Y cuántos entran a él? Muchos son los que entran por ella. ¿Van viendo? Entonces nos presenta en contraposición la otra parte. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. ¿Y cuántos entran allí? Pocos son los que se hallan allí. ¿Van viendo? El concepto de filtro. Filtro. Muchos primero, bien poquitito después. Mírenlo aquí. Muchos. Pocos. El concepto de filtro está allí. El Señor nos enseñó, hermanos, que la vida cristiana es a través de filtros. Tenemos que pasar por diferentes filtros o etapas si estamos en la vida cristiana. ¿Ven? Miren, quiero hacerle una pequeña ilustración, porque a veces cuando hacemos ilustraciones comprendemos más que si estamos explicando, no, porque todo es así, pero si hacemos una pequeña ilustración, ustedes posiblemente lo puedan entender mejor.
Vamos a suponer que usted trabaja en una compañía. Esa compañía tiene 200 empleados. 200 empleados. En esa compañía se abre una plaza. La plaza es una posición ejecutiva, una plaza ejecutiva. Y entonces se abre la plaza y dice, oye, esa plaza, ¿qué tiene esa plaza? Esa plaza tiene mucho mejor salario que el que ustedes, que el que todas las personas se ganan. ¿Ve? Mucho mejor salario. Las condiciones de trabajo son extraordinariamente buenas. Y los beneficios marginales ni se diga. Es decir, que cuando se abre esa plaza, ¿quiénes ustedes creen que van a querer? Todo el mundo. Todo el mundo va a querer solicitar esa plaza, porque a todos les gusta tener más salario, mejor condición de trabajo y beneficios marginales. Todo el mundo quiere la plaza. Pero ¿qué pasa? Cuando publican la plaza, también publican las cualificaciones que las personas que solicitan esa plaza tienen que tener. Ah, ya está ahí el primer filtro. ¿Por qué? Ah, porque cuando vemos las cualificaciones, se dan cuenta, dice, espérate, yo no cualifico para eso, porque, porque tiene que tener este grado, porque tiene que tener esta experiencia, tiene que tener conocimientos en computadora, en esto, en aquello, lo otro. Pero no todo el mundo cualifica. ¿Ves? Pasaron un filtro, el primer filtro. Entonces, vamos a suponer que de esas 200 personas que trabajan en esa compañía, el 10% cualifica para la plaza. ¿Qué es lo que hace el Departamento de Recursos Humanos? Pues lo que hace es que hace una serie de entrevistas para entonces evaluar los resúmenes y las cualificaciones y todo, ¿verdad? Y entonces la entrevista es personal para saber las actitudes de las personas y todas estas cosas. Y hacen entonces entrevistas. Los 20 que solicitaron se entrevistan y son evaluados. De esos 20, el Departamento de Recursos Humanos escoge 3. Otro filtro. ¿Lo ven? Muchos, menos, pocos. Y entonces, de esos 3, vuelven otra vez a entrevistar para elegir a uno. Y solamente uno es el que ellos escogen. ¿Van viendo? Muchos, menos, menísimos, uno solo. El filtro. Eso es lo que nos está enseñando el Señor. Ahora, espero que hayan entendido el concepto de filtro. Con relación al concepto de filtro. Ok. Ahora, quiero hacer una aclaración. Una aclaración con este texto en particular. Mateo 22:14. Dice, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Cuando uno lee ese texto, la primera impresión que uno se lleva es que la persona que hace el llamado es la misma persona que hace el escogido. De primera intención dice, porque si Dios es el que está haciendo el llamado, Dios es el que está haciendo el escogido. ¿Ven? Sin embargo, la connotación correcta del texto no es esa. ¿Por qué? Porque si hacemos esa connotación, estamos diciendo, hermanos, que Dios es el responsable de decidir, de escoger quiénes van a responder el llamado. Dios es el que dice, tú y tú vas a responder. Y el otro, este otro, no van a responder. Pues entonces la decisión no está en la persona, está en Dios. ¿Ve? ¿Cuál es la connotación correcta del texto? Vamos a presentarla. La connotación correcta del texto es, muchos son los llamados y pocos son los que responden o aceptan el llamado. Si me van siguiendo, hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque entonces la responsabilidad de escoger quiénes van a ser los escogidos, y valga la redundancia, no es el que hace el llamado. ¿Es quién? Es el que escucha el llamado. ¿Me van entendiendo? Esa es la connotación correcta. Nuestro Dios hace el llamado, pero nos corresponde a nosotros, a todos, la responsabilidad es suya
mía y de cada uno, si nosotros respondemos al llamado. La responsabilidad no es de Él. Él nos hace el llamado. Nosotros tomamos la decisión si respondemos o si no respondemos, si aceptamos o si rechazamos. Vamos a verlo en la Biblia. La Biblia nos presenta perfectamente lo que le estoy diciendo. Miren, Apocalipsis 3:20 dice: mira que yo estoy a la puerta y llamo. ¿Este es quién? Nuestro Señor Jesús. Si alguno oye mi voz, lo primero. Oye mi voz, ¿qué es? El llamado. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entonces yo entraré y cenaré con él y él conmigo. ¿Ven ustedes? Si se da cuenta, nuestro Señor Jesús es el que hace el llamado. Pero el Señor Jesús no es el que abre la puerta. ¿A quién le corresponde abrir la puerta? A la persona que está en el otro lado. O sea, a la persona que escucha el llamado. Miren, nuestro Dios, para que podamos entenderlo mejor, nos capacitó a todos los seres humanos, con algo que se llama, esto ya lo hemos dicho en varias ocasiones, ¿verdad? El libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? Es precisamente eso, el poder de decidir, la capacidad que nosotros tenemos de tomar decisiones. Y eso Dios nos lo dio y Dios respeta eso. Ustedes vieron cuando ustedes leen el Génesis que nuestros primeros padres recibieron el libre albedrío. Y nuestro Dios le hizo el llamado. ¿Qué fue lo que Dios le hizo? Le hizo la advertencia de lo que iba a suceder si ellos no obedecían a Dios. ¿Qué hicieron ellos? ¿Cuál fue la decisión que ellos tomaron? Desobedecer a Dios. ¿Por qué? Porque ellos tenían el libre albedrío. Y nuestro Dios respetó eso. Nuestro Dios tenía la capacidad de decirle, cuando iban a Eva, cuando iba para el árbol prohibido, tirar un rayo y decir: oye, yo te dije que no fueras para allá, arranca y vete para acá y vete para otro lado. ¿Ves? No. El Señor no hizo eso. ¿Por qué? Porque por eso fue que Él lo capacitó con el libre albedrío, para que ellos decidieran. Lo mismo sucede con nosotros. Por eso es que la responsabilidad de hacer el escogido no es de Dios. La responsabilidad es suya y es mía. La responsabilidad de responder al llamado. ¿Lo ven? Dios quisiera salvarnos a todos. Ese es el deseo de Dios. Que toda la humanidad procediera al arrepentimiento y que nos salváramos. Pero ¿saben qué? No todos nos queremos salvar. Como no todos se quieren salvar, entonces nos corresponde a nosotros, a cada uno de nosotros, tomar la decisión de lo que es el libre albedrío. ¿Ok? Espero que me hayan entendido bastante bien el asunto de la decisión y de los filtros. Miren, hablando de los filtros, nuestro Señor también adicionalmente nos presentó un ejemplo, hermano, un ejemplo clásico, una cosa maravillosa, sobre precisamente el concepto de lo que es el filtro y el concepto de lo que son las etapas en la vida del cristiano. Miren, vamos a ver este texto, vamos a leerlo y vamos a analizarlo un momentito. Mateo 7 del 21 al 23. Miren lo que dice el Señor. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día. ¿En qué día? En el día del juicio. Señor, Señor, pero no profetizamos en tu nombre. En tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces Él le dirá, Mateo 7:23, entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Miren, en estos textos, el Señor nos está trayendo un mensaje extraordinario. ¿Por qué? Porque nos está diciendo, primero, hablamos del llamado, ¿verdad? De que Dios nos llama y nosotros respondemos al llamado. En estos textos, ya no está hablando del llamado, ya está hablando de las personas que han respondido
positivamente al llamado. Que han respondido positivamente al llamado. ¿Ven? No solamente han respondido positivamente al llamado. Estos son cristianos. El Señor está hablando de cristianos, personas que lo siguen. ¿Por qué? Miren, Él menciona algunos de los dones de la iglesia. Profetizar, echar fuera demonios y hacer milagros. ¿Quiénes hacen eso? ¿Las personas de afuera? ¿Los que no creen en Dios? No. Estos son dones que nuestro Dios ha repartido en su iglesia, en su pueblo. O sea, que los que están aquí, hermanos, los que están aquí, con lo que Dios está hablando aquí, son cristianos, como es usted y como soy yo. Ya han aceptado al Señor, ya forman parte del pueblo cristiano. Oigan, no solamente forman parte del pueblo cristiano, son cristianos tan consagrados que Dios ha visto bien repartirle algunos de los dones. Sí, son personas tan consagradas que Dios le ha repartido algunos de los dones. Ustedes piensan, cada uno de ustedes tiene su iglesia, su denominación preferida. Yo le pregunto, ¿todos los que forman parte de su iglesia profetizan? ¿Todos los miembros de su iglesia? ¿Verdad que no? ¿Todos los miembros de su iglesia echan fuera demonios? ¿Verdad que no? ¿Todos los miembros de su iglesia hacen milagros? ¿Verdad que no? Solamente un puñado de personas logra hacer eso. Generalmente, ¿quiénes son los que Dios ve bien poder darle esos dones? ¿A quiénes? Hermanos, es evidente, a los más consagrados. A los más consagrados. ¿Por qué? Porque son los que han sido fieles. Recuerden que el Señor dice en su palabra, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. O sea, te voy a seguir dando dones, te voy a seguir dando bendiciones. Y a lo mejor usted me dice, hermano Pedro, hasta ahí llegamos, porque ya usted lo que está hablando es de que la salvación se logra por obras. De que los dones se le dan a las personas que hacen más obras y esto y aquello, y eso no lo enseña la Biblia. Miren, vamos a suponer una cosa. Vamos a suponer que usted es la persona encargada de dar los dones de la iglesia. Dar los dones de la iglesia. Y usted va a la iglesia y usted quiere repartir los dones. Entonces, como en todas las iglesias, hermano, y esto es natural en todas las denominaciones religiosas, esto no es cuestión de que sea una u otra, esto está en todas. Siempre hay dos tipos de cristianos. Está el primer cristiano, mire cómo lo voy a describir. El primer cristiano. Ese cristiano es medio leniente, medio negligente. ¿Por qué? Porque este hermano es cristiano porque aceptó al Señor. Pero, en verdad, tú sabes, eso como que le da lo mismo. Estar en la iglesia, no estar en la iglesia, tú sabes, eso pues es más o menos lo mismo. Hermano, usted estudia y lee la Biblia. En verdad yo no le dedico mucho tiempo a eso, porque usted sabe, yo soy una persona demasiado ocupada, tengo muchas responsabilidades. Yo casi no tengo tiempo para estudiar y leer la Biblia. No la lee ni la estudia. No, en verdad no. Hermano, ¿y usted ora? Bueno, yo he orado en par de ocasiones. Pero yo he orado cuando yo he estado en problemas. Cuando yo me veo con el agua al cuello y la marea subiendo, ahí es que yo me arrodillo y pido al Señor para que me ayude y esto y aquello. En serio. Y mientras tanto no, porque usted sabe, no tengo mucho tiempo para eso. El Señor me conoce, el Señor conoce mi corazón. Tú sabes, el Señor conoce mi corazón. No hace falta que yo esté orando. Hermano, ¿y usted va a la iglesia? Bueno, sí, yo voy a la iglesia. Como 2 veces al mes, más o menos, 2 veces al mes. ¿Sí? Sí, no, porque tú sabes, hay veces que me siento mal y esto y aquello. Pues no, como 2 veces al mes. O sea que usted casi no toca ni siquiera la Biblia. Bueno, yo toco la Biblia, sí, yo la toco cuando voy para la iglesia, que me la pongo debajo del brazo y llego hasta la iglesia y allí la pongo. ¿Tan?
Cuando termina la predicación, me voy para la casa y toco la Biblia. Ese es un tipo de cristiano. Este es otro tipo de cristiano. Este otro tipo de cristiano es una persona que sí le dedica tiempo al estudio de la Biblia. Sí está leyendo la Biblia casi constantemente, todos los días. Le dedica a estudiar la palabra de Dios. Y como Dios cumple su promesa, en la misma medida que él le ha dedicado tiempo a Dios, Dios le ha concedido bendiciones. Es una persona que estudia, lee la Biblia, es una persona que definitivamente ora, todos los días ora, es una persona que está en comunicación constante, es una persona que refleja el carácter de Dios porque está en comunión con Él. Una persona que le ayuda, que le gusta ayudar a los demás. Entonces yo le pregunto, si usted es la persona encargada de dar los dones de la iglesia, ¿a cuál de los dos cristianos usted se lo daría? ¿A cuál? Y alguien me va a decir, pero hermano Pedro, lo que pasa es que usted no conoce lo que hay en el corazón. Y Dios conoce lo que hay en el corazón, usted sabe. Y usted no se puede dejar llevar por lo que ve, porque las cosas que uno las ve se pueden equivocar y demás. ¿Se acuerdan de las teorías teológicas que el enemigo introdujo en la iglesia? Eso es parte de eso. Las filosofías. ¿Ven? Los sofismas ociosos. Eso es lo que el Señor quiere. O sea, eso es lo que el enemigo quiere. Que usted se entretenga en esas cosas. No, porque ahora hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, tú sabes. Y esto es más profundo que eso, de aquello. Mire, la Biblia es simple, la Biblia es sencilla. Nuestro Dios nos deja ver en la Biblia que las cosas son sencillas. ¿Qué nos dice la Biblia? Por sus frutos los conoceréis. Eso es lo que nos dice la Biblia. Lo dice el Señor. Por su fruto los conoceréis. De la abundancia del corazón habla la boca. Sencillo. Es sencillo. ¿Quién está mostrando fruto? Pues el que está siendo diligente, el que está leyendo, estudiando, el que está orando. Si a mí me tocara dar los dones, yo se lo daría a ese. Y según lo que me dice la Biblia, Dios le otorgaría los dones a esas personas. O sea, de lo que estamos hablando nuevamente, le hice este relato para que podamos entender que de las personas que el Señor está hablando aquí, ya tienen dones del Espíritu Santo. O sea, que son cristianos, hermanos, que son consagrados. Cristianos que ya están en una etapa superior. El primer cristiano que yo les describí está aquí todavía, ¿verdad? ¿Por qué está aquí? Bueno, les da esto, la lo mismo, una cosa y otra. Está aquí. El cristiano que tiene los dones, el cristiano que ha estudiado esta cosa, está acá. ¿Están viendo? En cuanto a consagración se refiere. Estos cristianos que se refiere el Señor son personas consagradas. Personas que tienen dones. Sin embargo, fíjese, cuando es el momento de la verdad, el Señor le dice, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y entonces, el individuo que cree en el asunto este de la filosofía y la teoría y cuestión, tú ves, mira, yo te lo dije, que no necesariamente por ser consagrado significa que tiene buenas cosas o que se va a salvar y esto, aquello. Hermanos, ese no es el mensaje. No tergiversemos el mensaje, ese no es el mensaje. El mensaje que nuestro Dios nos quiere dar a través de estos textos es que sencillamente no es suficiente lograr un grado superior de su consagración. El hecho de que hayamos logrado un lugar de consagración no significa que ya tenemos la salvación segura. No significa que eso garantiza nuestra salvación. Lo que el mensaje nos está dando, mis amados hermanos, es que la batalla no se acaba hasta que no lleguemos a la meta. Cuando lleguemos a la meta, entonces es que podemos estar seguros de que vamos a obtener el premio. Ese es el mensaje. Y nuestro Señor nos dice la clave del mensaje
¿Qué hay que hacer para poder llegar allí? Mateo 24:13. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. ¿Quiénes son los que van a ser salvos finalmente? Los que perseveren hasta el fin. O sea, ¿quiénes van a ser salvos? Los que lleguen a la meta. ¿Qué nos enseña esto, mis amados hermanos? Que la vida del cristiano no es una vida pasiva. No puede ser una vida pasiva. La vida del cristiano tiene que ser una vida activa. Activa. Y tiene que estar en progreso. Todos los días. Constantemente. Nosotros hoy se supone que seamos mejores cristianos que ayer. Y mañana tenemos que ser mejores cristianos de lo que fuimos hoy. ¿Por qué? Porque la vida del cristiano es activa. Es en progreso constante. Mire, el apóstol Pablo también nos presenta el mismo cuadro. El mismo tema, ¿verdad? La misma ilustración, pero de una diferente ilustración. Miren lo que dice el apóstol Pablo. 1 Corintios 9, 24 al 27. ¿No sabéis que a los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo es el que se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Sigue diciendo, así que yo de esta manera corro. Yo de esta manera corro. O sea, yo continúo en la carrera con todo y lo que yo soy. Continúo en la carrera. No como la aventura, de esta manera peleo. No como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Mire, aquí el apóstol lo que hace es que compara la vida del cristiano como una carrera de competencia de atletas. Eso es lo que el apóstol está haciendo ahí. Está comparando la vida del cristiano con una carrera de atletas. Y entonces nos está diciendo que nosotros, al igual que en las competencias, nosotros estamos en la salida. Y nosotros salimos. Todos salimos. Hay una diferencia en la carrera de nosotros y en la carrera de los atletas. ¿Por qué? Porque en la carrera de los atletas, el premio es para el que llega primero. Hay un solo premio, para el que llega primero. En la carrera de nosotros, del cristianismo, el premio no es el que llega primero. El premio lo tiene el que llega a la meta. Gloria sea nuestro Dios. El que llega a la meta. Es decir, que todos los que lleguen a la meta, sea primero o sea el último, como quiera, vas a tener premio. El asunto es que llegues a la meta. Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo. Pero hay un detalle. Él nos dice que no todos los que salen llegan a la meta. Hay algunos que se van quedando en el camino. Algunos se quedan cerca de la meta, algunos se quedan a mitad y otros se quedan casi llegando a la meta. Pero no llegan a la meta. ¿Ven? ¿Cuál es el consejo del Señor? Ya nos dijo, tenemos que seguir perseverando. El apóstol Pablo dice que él mismo sigue entrenando para la carrera. Yo todavía corro, dice. Yo me mantengo corriendo. Con todo y lo que yo soy, con todo y lo que yo sé, con todo y lo que yo he escrito, con todo y con eso, todavía yo sigo en carrera. ¿Por qué? Porque yo no he llegado a la meta. Y si yo me descuido, me voy a quedar en el camino y no voy a llegar a la meta. ¿Ven ustedes? Por lo tanto, el concepto es que la salvación, hermanos, solamente la vamos a obtener cuando lleguemos a la meta. No hay garantía de que si empezamos la carrera, ya nosotros ya tenemos la garantía del premio. No, tenemos que llegar a la meta. Ok, espero que hayan entendido eso. Voy un poquito rápido porque ya me queda poco tiempo y todavía me queda algo necesario para poder discutir. Ok, espero que me hayan entendido. Quien se lleva el premio es
quien sale y quien llega. Ese es el premio, está para llegar. Si no llegas, por más que tú corras y hagas el esfuerzo, si no llegaste a la meta, no tienes que llegar primero, tienes que llegar a la meta. Si no llegaste a la meta, ya no vas a obtener el premio. ¿Ok? Bueno, hablamos del santuario, hermanos, el santuario. Vamos a volver entonces a la figura del santuario, porque queremos aquí presentar algunas cositas. Este es el santuario. Ya habíamos dicho de que en el santuario, en el lugar santísimo, precisamente es que Dios habita. Es que Dios muestra su presencia. ¿Ok? Muestra su presencia. Con relación al llamado, recuerden que hablamos del llamado, ¿verdad? Porque dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Pocos los que responden al llamado. Eso lo entendimos, ¿verdad? Vamos a mostrar aquí en el santuario cómo es que se aplica lo que hemos aprendido. Este es el santuario. Esta es la entrada del santuario. ¿Verdad? Esta es la parte de afuera del santuario. ¿Qué representa la parte de afuera? La parte de afuera representa el mundo. Representa a todas las personas, todo lo que el mundo nos ofrece. Todo. Todo el mundo, todas las personas representan esto. Todos están aquí. Todos están. O sea, todos hemos estado aquí. Todos hemos estado acá. Dios nos hace el llamado. ¿Para qué? Para entrar al santuario. ¿Por qué? Porque Él te quiere conocer. Él quiere que también tú lo conozcas. Y Él te quiere dar la vida eterna. Gloria a su nombre. Pero para eso tú tienes que entrar al santuario. Si tú te quedas en esta parte, no lo vas a conocer, ni vas a tener la vida eterna. Por eso es que Él te llama para que entres al santuario. Entonces, todos los que están aquí responden al llamado, ¿verdad que no? Solamente algunos respondemos al llamado. Usted y yo, que ya somos cristianos, que ya hemos aceptado al Señor como nuestro Salvador personal, hermanos, ya nosotros hemos aceptado el llamado. Eso significa que ya pasamos el primer filtro. Este es el primer filtro. Aceptar el llamado. ¿Usted lo aceptó? Yo lo acepté. Ya nosotros pasamos el primer filtro. ¿Lo ven? Ahora, cuando uno entra al santuario, lo primero que uno se encuentra, es este mueble que está aquí. Aquí dice el altar de bronce. Pero en realidad porque el altar de bronce, es el altar del sacrificio. Lo que pasa es que este altar era de bronce. Pero en realidad este es el altar del sacrificio. ¿Ok? Y como dijimos, esto tiene una enseñanza extraordinaria para nosotros. Extraordinaria. ¿Qué es el altar del sacrificio? ¿Y por qué es? Lo primero que uno se encuentra es con el altar del sacrificio. ¿Para qué se usa o se usaba en el santuario el altar del sacrificio? Pues les voy a decir, la gran mayoría de ustedes saben, pero lo vamos a recordar. En el altar del sacrificio, mis hermanos, era precisamente donde se sacrificaban los corderos que las personas llevaban para poder expiar o perdonar sus pecados. La persona que quería que sus pecados fueran perdonados tenía que llevar un corderito sin ningún defecto. ¿Cuál era el procedimiento? También lo hemos dicho. Vamos a repetirlo un momentito. La persona colocaba sus manos sobre la cabeza del cordero, confesaba sus pecados, no al sacerdote, no a la persona, lo confesaba a Dios. Porque el sacerdote no tenía, ni tiene, ni nunca ha tenido poder para perdonar pecados. Quien único tiene poder para perdonar pecados es nuestro Dios. Así que la persona confiesa sus pecados, ¿verdad? Al confesar sus pecados, simbólicamente esos pecados son traspasados al cordero que él llevó, a ese corderito que él llevó. Una vez esos pecados son traspasados porque ya lo ha confesado, ¿qué se hace con el cordero? Pues entonces el cordero se degolla,
lo degollan. Lo matan. ¿Y por qué tiene que ser degollado? Porque tiene que derramar su sangre. ¿Y por qué tiene que derramar su sangre? Porque la Biblia me dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Por eso es que ese cordero tenía que ser sacrificado en ese altar. Y era lo primero que tenía que hacer la persona, porque es lo primero con lo que se encuentra. ¿Están viendo? Un detalle. Fíjense ustedes que dijimos que el cordero es para expiar los pecados. ¿Los pecados de quién? ¿Del cordero? No, los pecados de la persona. ¿Y por qué entonces degüellan al cordero? Lo que pasa que en la ceremonia el cordero es el sustituto del pecador. Ahí entra el concepto de sustitución. El cordero entonces va a representar, va a sustituir, va a recibir la paga que se supone que el pecador recibiera, que tenía que derramar su sangre, porque quien pecó fue la persona. Pero entonces Dios instituyó que en vez de la persona, por su misericordia, entonces podía llevar un sustituto. ¿Ven? Aplicando eso a la vida cristiana nuestra, hermanos, aplicando eso a la vida cristiana nuestra, ¿qué es lo que eso representa? Hermanos, esto lo que representa es que cuando usted acepta al Señor como su Salvador personal, usted está llevando su cordero, pero no es un cordero literal. ¿Saben el cordero que usted y yo hemos traído? El cordero que Juan el Bautista mencionó y dijo: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señalando a quién: a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando usted acepta al Señor, usted está diciendo: mi sustituto no es este cordero, mi sustituto es el Señor Jesucristo. Gloria sea su nombre. Cuando usted acepta al Señor, usted está aceptando la sustitución suya por el Cordero de Dios. Usted está presentando al Señor Jesús en el altar del sacrificio. Eso es lo que simboliza el altar del sacrificio, hermanos. Y algunas personas dicen: bueno, tú sabes, yo acepto al Señor y esto y aquello. Cogen eso como si fuera un relajo, algo trivial. Hermanos, no. Eso es algo bien, pero bien serio. Es tan serio que de ahí depende su vida eterna. La vida eterna mía y la vida eterna de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que implica el hecho de que usted y yo aceptemos al Señor como nuestro Salvador personal? Le voy a decir. Mire, aceptar a Jesús implica, número uno, reconocer que somos pecadores. ¿Por qué? Porque si usted no reconoce que es pecador, le pasa como a la persona que tiene un vicio y lo quiere dejar y no se reconoce que tiene vicio. Mientras no lo reconozca, no va a ir a buscar ayuda. ¿Lo ven? La persona busca ayuda ¿cuándo? Pues sencillamente cuando reconoce que ya esa persona sola no puede. Pues entonces nosotros reconocemos que nosotros solos no nos podemos perdonar ni limpiar del pecado. Entonces tenemos que reconocer que somos pecadores. Una vez nosotros reconocemos que somos pecadores, tenemos que tener un arrepentimiento sincero de esos pecados que hemos cometido. Arrepentimiento sincero, hermanos. Sincero. Arrepentimiento de corazón. Dolor porque hemos ofendido a Dios. Luego que tenemos ese arrepentimiento, el próximo paso es confesar los pecados. A Dios, no a nadie, a Dios. Confesamos nuestros pecados. Luego que confesamos los pecados, tenemos que reconocer por la fe, que nuestro sustituto, o sea, nuestro Señor Jesucristo, es ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que no vamos a presentar un Cordero real, literal. El Cordero que estamos presentando es a nuestro Señor Jesucristo, que se ofreció a morir por nosotros, en sustitución nuestra, en la cruz del Calvario.
Ese es el Cordero que nosotros presentamos. Y tenemos que reconocer eso. Luego que reconocemos eso, tenemos que aceptar. Miren lo que tenemos que aceptar. Que el sacrificio de nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario es suficiente para perdonar nuestros pecados. Importante, hermano, si usted no cree que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue suficiente para perdonar los pecados suyos, usted no va a poder entrar en la vida cristiana. Ese es el primer paso. ¿Lo ven? Reconocer que su sacrificio tiene poder para perdonar sus pecados. Y luego que acepta eso, también tiene que tener la seguridad que Él, Jesús, nuestro Señor Jesús, ha cumplido su promesa de que lo ha perdonado y lo ha aceptado. Por eso es que nosotros, con toda seguridad, estamos totalmente seguros, y valga la redundancia, de que nuestro Señor Jesús nos ha perdonado y nos ha limpiado de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque nosotros hemos pasado por este proceso. Nos hemos reconocido pecadores, hemos confesado nuestros pecados, hemos sentido arrepentimiento, hemos reconocido que solamente nuestro Señor Jesús es el único que puede lavar y perdonar y limpiar todos nuestros pecados. ¿Lo ven? Hermanos, por eso es que el santuario nos enseña algo importante. Y por eso es que el altar del sacrificio es con lo primero que uno se encuentra cuando entra al santuario. ¿Por qué? Porque cuando usted quiere entrar a conocer a Dios, cuando usted quiere entregar su corazón a Dios y quiere conocer a Dios, hermanos, el primer paso es aceptar a nuestro Señor Jesús como nuestro Salvador personal. En ese altar representa eso, la aceptación suya y mía de nuestro Señor Jesús como nuestro Salvador personal. Tenemos que reconocer que Él es nuestro sustituto. Así como el corderito era el sustituto del pecador, nuestro Señor Jesucristo es el sustituto suyo y mío y de todos los que quieran aceptarlo. Tenemos que reconocer que nuestro Señor Jesús murió en la cruz del Calvario con el único objetivo precisamente de derramar su sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay expiación de pecado, para poder expiar y perdonar sus pecados y mis pecados. Hermanos, si nosotros no pasamos por ese proceso, usted y yo y nadie, jamás nadie, podrá entonces comenzar la vida cristiana. Ese es el primer paso para comenzar la vida cristiana. Ese es el primer paso. El altar del sacrificio, donde nosotros presentamos los méritos de nuestro Señor Jesús como nuestro Cordero, que nos va a expiar nuestros pecados. Llevando este pensamiento, hermanos, a la ilustración que nos dio el apóstol Pablo, el hecho de que usted acepte al Señor como su Salvador personal, usted lo que está haciendo es inscribiéndose en la carrera del cristiano, en la carrera que lo va a llevar a la vida eterna. Cuando usted acepta al Señor como su Salvador personal y presenta al Señor Jesucristo como su sustituto, usted se está inscribiendo. Usted sabe que cuando usted se inscribe en una carrera, a usted le da un carnet, a usted le dan un número, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Eso es el derecho a estar allí en la salida. Pues ¿sabe qué? Con eso, con la aceptación del Señor, usted y yo nos hemos ganado el derecho de comenzar la carrera. Gloria sea nuestro Dios. De estar en la carrera. Eso es lo que nos da derecho a nosotros. Ahora nosotros tenemos derecho a estar en la salida, cuando den la salida. ¿Cuál es el próximo paso? Ya se me acabó el tiempo. En el próximo estudio seguiremos entonces con el estudio. Así que los esperamos en el próximo estudio. Recuerden buscarnos y te invitamos a conocer la palabra de Dios a través de nuestro ministerio en YouTube y en Facebook. Recuerden que lo de nosotros es escudriñar las Escrituras.
Sin más nada por el momento, nos despedimos hasta nuestro próximo estudio. Que nuestro Dios nos continúe bendiciendo.